Hola compañeros y compañeras, vamos a iniciar nuestra clase de Derecho Fiscal y de hecho pues ya son las últimas compañeros. Afortunadamente pues terminamos una materia más y en consecuencia la próxima semana iniciaremos una materia nueva. De tal suerte que entonces terminamos de ver el día de hoy Derecho Fiscal para que la próxima semana iniciemos con el Derecho Procesal Fiscal, es decir, el proceso que se lleva ante la autoridad cuando hay una controversia entre la autoridad como fisco, como autoridad fiscal, y lo que viene siendo el ciudadano como contribuyente. Pero bueno, es otra materia. Ya en clase anterior, compañeros, estábamos analizando los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Los tres diversos niveles de gobierno que existen en nuestro país, ellos en lo individual tienen ciertos impuestos que cobran, justamente para poder sufragar los gastos que implican los gastos de un municipio, los gastos que implica un estado y lo que viene siendo la federación. Vimos que el icono de los impuestos o el prototipo de impuesto municipal es el predial. De hecho, las alcaldías en la Ciudad de México y lo que son los municipios en todos los demás estados tienen este impuesto a su disposición para que de esta manera pues puedan ellos tener este presupuesto, puedan tener dinero. Por eso te comentaba muchas veces que a veces los presidentes municipales autorizan que en algunos lugares donde aún es una zona rural, zona verde, zona bonita, no sé si conozcas Tepozotlán, pero Tepozotlán pues, era una zona preciosa, ya está muy urbanizada precisamente por lo mismo. Porque en un determinado a los municipios, económicamente hablando, les conviene tener cientos o miles de casas, a tener más terrenos ahí, fincas grandes, ranchos grandes, porque en última instancia lo que pagaría un rancho no será suficiente como lo que pagarían 5 o 10 departamentos o más departamentos dentro de lo que viene siendo un edificio o una unidad habitacional. Hemos visto que la tenencia, lo que se conoce como hoy el referéndum, es un impuesto más que nada estatal. De esta manera vamos a analizar, y de hecho ahora estamos haciendo los principales impuestos federales. Es decir, principales porque es de donde la federación obtiene el mayor número de ingresos, o lo mejor dicho, la mayor cantidad de ingresos. Estábamos analizando lo que es el famoso impuesto sobre la renta, el ISR, que es, vamos a decir, que el principal impuesto a nivel federal, a nivel federación, por los altos ingresos que genera este impuesto. Y una vez que visualizamos, compañeros, lo que viene siendo esto, vamos a ver, y vimos en clase anterior, que de hecho este impuesto grava todos los ingresos, todo lo que significa ingresos que obtiene la persona física y la persona moral. Bien sea por concepto de sueldo, de salario, de honorarios, bien sea también por cuestiones de premios, de alguna situación, todo aquel ingreso que obtiene una persona física o persona moral va a ser objeto de gravamen por parte del ISR. Sin embargo, el día de hoy vamos a continuar con este impuesto analizando aquellos ingresos que están exentos del ISR. Ya dijimos, regla general, todos los ingresos que recibe una persona física y persona moral por conceptos de utilidades, por concepto de rentas, por concepto de pagos, por concepto de sueldos, por concepto de premios y lo que tú quieras, es objeto de impuesto de la renta, para que a través de esos impuestos, en consecuencia, las personas puedan recibir, perdón, el gobierno pueda recibir recursos. Sin embargo, hay ciertos ingresos que no son objeto de gravamen por parte del impuesto de la renta, que se van a entender por qué. A pesar de que la persona física recibe un ingreso, recibe un beneficio, la ley establece excepciones bajo las cuales no puede cobrarse el impuesto. ¿Cuáles son? Las famosas indemnizaciones por riesgos de trabajo. Ya en derecho laboral habíamos visto estos temas y no está por demás recordarlos. Recordemos que la seguridad social implica una gran cantidad de seguros a favor del trabajador. Seguro de vejez, seguro de retiro, seguro de cesantía en edad avanzada, seguro de maternidad para la trabajadora o bien para la esposa del trabajador, y obviamente el seguro de riesgos de trabajo, donde analizamos que los riesgos de trabajo son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que puede un trabajador sufrir precisamente con motivo de sus labores dentro de lo que viene siendo la empresa. De esta manera, un accidente de trabajo son las lesiones, los golpes, las fracturas que un trabajador resiente o lleva durante lo que viene siendo sus horas de trabajo dentro de la empresa. Pero recordemos, compañeros, que la ley establece también ese accidente de trabajo, el tiempo en que lleva o se tarda
el trabajador de su empresa hacia su casa y de su casa hacia su empresa. Si por desgracia un trabajador al trasladarse hacia su centro laboral sufriera un accidente y está dentro de los parámetros en que él es el tiempo que utiliza para llegar a su empresa, será riesgo de trabajo. Pero no solamente los accidentes, también están las enfermedades profesionales. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Son todas aquellas alteraciones de salud que sufre un trabajador con motivo de su trabajo, con motivo de sus labores. Recordemos que los maestros anteriormente, cuando no existía el plumón ni el famoso pintarrón, usábamos el gis y el famoso pizarrón, en donde al escribir el gis emanaba una serie de polvito muy fino, imperceptible al ojo humano, pero que los maestros lo absorbíamos a través de la respiración. Y ese mito se depositaba, o ese, perdón, ese polvito del gis, afectaba a lo que viene siendo la garganta y la parte de lo que viene siendo el maestro. Entonces, eso traía como consecuencia una enfermedad profesional. De esta manera, como usted y yo recordamos, los riesgos de trabajo son latentes y cualquier trabajador puede padecer alguno de ellos, bien sea un accidente de trabajo o bien sea una enfermedad profesional. Ahora, ¿qué pasa, compañeros, cuando un trabajador sufre o alguno de estos dos riesgos de trabajo? Habíamos visto en clase anterior y en derecho laboral que puede haber varios tipos de incapacidades o graves tipos de consecuencias. Está la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y lo que viene siendo la muerte. El caso es la incapacidad permanente parcial cuando el trabajador, con motivo de un riesgo de trabajo, llámese accidente o llámese enfermedad, va a tener que sufrir la amputación de alguno de sus miembros, desde uno de los dedos de sus manos hasta la mano, hasta lo que es el brazo, incluyendo también lo que viene siendo su pie o lo que viene siendo sus extremidades inferiores. Recordemos que por concepto de esta situación, por la amputación, la pérdida de algún miembro, la ley del Seguro Social establece una tabla en donde cada una de nuestros órganos, de nuestras partes de su cuerpo, tiene un precio a manera de indemnización. Si un trabajador, con motivo de su riesgo, llegara a sufrir la amputación de alguna parte de su cuerpo, alguno de sus miembros, entonces se le va a indemnizar, de acuerdo a la tabla que te he mencionado, porque el valor de un dedo va a variar según la importancia de los dedos que utilizamos. Cuando un trabajador llegara a tener esta situación y se le indemniza por cierto dinero por la pérdida de alguno de sus miembros, es obvio que este ingreso o este beneficio no va a ser grabado por el impuesto sobre la renta. Aunque es un beneficio, pues lo obtiene, pero debido a una desgracia que le pasó. Y en este caso, pues la ley no es tan fría y en consecuencia, si es un ingreso, está haciendo una indemnización que puede ser bastante fuerte, pero que precisamente por el concepto por el cual se está recibiendo ese ingreso, al menos el impuesto de la renta, en este caso, no va a cobrar impuesto de la renta, no va a recargar o cargar ningún impuesto. ¿Sale? Otro de los casos es la incapacidad permanente total, que es cuando la persona, con motivo de los riesgos de trabajo, llámese accidente o enfermedad, queda lisiado de por vida. Es decir, queda por tanto postrado a una silla de ruedas, a una cama, en donde difícilmente va a poder ya desempeñar algún trabajo al 100%. De esta manera, con motivo de lo que viene siendo esta pérdida de facultades, que lo postran a una cama, a una silla de ruedas, entonces también recibirá lo que viene siendo una indemnización, dada la consecuencia que le va a impedir poder seguir laborando. Se le va a dar una indemnización independiente que a lo mejor también se le pueda pensionar. Como puedes ver, compañeros, en este caso, si procede la indemnización, tampoco se va a cobrar el ISR. Es decir, suma total, como vimos en clase anterior, todos los ingresos que recibe una persona físico-moral por concepto de salarios, de sueldos, de honorarios, de bonificaciones, de premios, etcétera, etcétera, va a ser objeto de impuestos sobre la renta, de un descuento, vamos a llamarlo así. Pero en el caso de los riesgos de trabajo y con motivo de las consecuencias, concretamente de lo que la actividad permanente parcial, la actividad permanente total, al trabajador se le va a indemnizar, dar cierto dinero para de alguna manera poder resarcir cierto daño inevitable.
Y en consecuencia, al recibir este beneficio, esta indemnización, no se le cobrará ningún impuesto, no se grabará, porque son ingresos que no son gravables dentro del impuesto sobre la renta. De igual manera, en caso de muerte, recordemos que una de las consecuencias o la gran consecuencia que puede tener un trabajador con motivo de trabajo es la muerte. De esta manera, aunque ya no puede recibir ninguna indemnización por razones obvias, pero sí sus familiares, concretamente su esposa y sus hijos, habrá que indemnizarlos. Y con motivo de que la indemnización o el dinero que recibe la esposa, hoy viuda, y sus hijos, tampoco van a ser objeto de impuesto. Aunque es un ingreso a favor ya no tanto del trabajador, sino de los familiares o los deudos que quedaron, en consecuencia, y dada la razón por la cual se está dando esta indemnización, este beneficio, este ingreso extra, vamos a llamarlo así, no contemplado, tampoco puede ser objeto de gravamen y mucho menos objeto del impuesto sobre la renta, compañeros. De igual manera, no puede ser objeto de descuento, objeto de impuesto, las famosas jubilaciones, las pensiones, los saberes de retiro, las pensiones vitalicias provenientes de los seguros de retiro, del seguro de cesantía en edad avanzada y del seguro de vejez. Sabemos que los trabajadores dentro de la seguridad social tienen una gran cantidad de seguros que los protegen, que los amparan en contra de cualquier enfermedad, en contra de lo que viene siendo la edad propia de todos los seres humanos. Y en ese caso, muchos trabajadores se les jubila, a muchos trabajadores se les pensiona por llegar al límite de la edad, se les retira, pero se les dan sus saberes de retiro, se van a dar sus pensiones alimenticias, y en ese caso, el trabajador que ya no, perdón la redundancia, ya no labora, pues se le va a dar su indemnización, su jubilación, lo que usted quiera, es un ingreso, es cierto, pero el concepto por el cual lo recibe se entiende que es para que la persona pueda más o menos sobrevivir dentro de la situación en la cual se encuentra. Por tanto, aquellas personas que con motivo del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, van a recibir su jubilación, su pensión o sus saberes de retiro, esta cantidad de dinero, mucha o poca, no será objeto de ningún descuento, ninguna aplicación del impuesto sobre la renta. Es decir, la van a recibir íntegra, tal como está establecido, sin un solo centavo que vaya a parar a lo que vienen siendo los impuestos. De manera concreta, lo que es el impuesto sobre la renta. De igual manera, compañeros, tampoco podrán gravarse, es decir, tampoco podrán ser objeto de impuesto del ISR los reembolsos que se hagan a las personas por concepto de gastos médicos, de gastos dentales, de gastos hospitalarios y obviamente de gastos funerarios. Todo tipo de enfermedad de situación médica requiere justamente eso, atención médica. En consecuencia, esas personas al recibir esta atención médica, no siendo del Seguro Social, sino de carácter particular, va a implicar que para su salud, para lo que viene siendo su estado de salud, se les puedan reembolsar los gastos médicos que hubieron de haber gastado con motivo de la consulta hacia un doctor, hacia lo que viene siendo un hospital. Los gastos inclusive dentales y también los hospitalarios, incluyendo lo que vienen siendo los gastos funerarios. Es obvio que el trabajador acaba de fallecer, es obvio que el trabajador ya no puede recibir nada, pero sus deudos, su familia va a tener que cubrir todo lo que vienen siendo los gastos funerarios, el sepelio, la caja, la misa y no sé cuántas cosas más. De esta manera, pueden algunas empresas reembolsar dichos gastos, dicho dinero, como una prestación más al extinto, al fallecido trabajador. Bajo esa perspectiva, si así se recibieren una cantidad determinada X por la devolución, o mejor dicho, el reembolso de los gastos que hicieron, es obvio que tampoco van a causar un impuesto, se van a recibir íntegros tal como está establecido, sin que se les descuente ni un solo centavo por las razones de que se trata de seguridad social, de protección a las personas en donde ya les resulta imposible trabajar y que cualquier ingreso que reciben ellos pues les permite sobrevivir, les permite más o menos llevar a cabo una vida lo mejor que se pueda, pues obviamente sin angustias, sin desesperaciones y sin problemas monetarios. De igual manera, tampoco van a causar impuesto, tampoco se van a agravar, compañeros,
la entrega de aportaciones y sus rendimientos que los trabajadores obtengan y que son provenientes de la subcuenta de vivienda del Seguro Social o del famoso Infonavit, es decir, del Fondo de la Vivienda, de lo que viene siendo el sistema de ahorro para el retiro, las famosas AFORES, compañeros. Como usted bien sabe, desde hace unas décadas se estableció la creación de las AFORES y la cuestión del famoso sistema de ahorro para el retiro. Cuando un trabajador, con motivo de estos abonos, de estas aportaciones que va haciendo a través del tiempo, se le reintegra, se le regresa tanto la suerte principal o la cantidad como sus rendimientos como sus utilidades, tampoco podrá ser objeto de impuesto. Es decir, si está recibiendo un ingreso, si tú me permites un ingreso extra, si está recibiendo un dinerito de más para lo que viene siendo su beneficio. Pero la naturaleza por la cual está recibiendo este dinerito de más, que son más bien cuestiones médicas, cuestiones de la ley, entonces en este caso, si le hacen devolución de lo que vienen siendo sus aportaciones y sus rendimientos por concepto de la vivienda, tampoco podrá ser objeto de gravamen, tampoco podrá ser objeto de impuesto. ¿Sí? Es decir, libre de polvo y paja, este tipo de ingresos que obtienen las personas, principalmente las personas físicas, por los conceptos ya mencionados, por lo cual no pueden estar sujetos a lo que viene siendo la aplicación del ISR. Y todo lo que viene siendo la época de pago. ¿Cada cuándo habrá que pagar lo que viene siendo el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es algo que se paga anualmente. Cada año hay que pagar este impuesto, pero la ley, al mismo tiempo que comprende que es imposible que cada año se dé un ramalazo, perdón por la expresión, ramalazo, de 12,000, 15,000, 20,000 pesos máxime, que la mayoría, espero que usted no, vamos viviendo al paso, vamos viviendo al día. Entonces, este impuesto se debe pagar anualmente, pero además con el beneficio de que se pueden ir haciendo pagos provisionales de manera mensual a cuenta del impuesto anual. Reitero una vez más, este impuesto debe hacerse en una sola entrega de manera anual. Pero como resulta difícil poderlo pagar, sean 12,000, 20,000, 40,000, 100,000 pesos de impuesto a la renta, es obvio que a muchos de nosotros nos resultaría difícil pagar o hacer un solo pago por X cantidad. Entonces, la ley es tolerante o la ley es humanitaria o la ley permite que en estos casos el impuesto a la renta se paga anualmente, pero se pueden ir haciendo pagos o provisionales mensuales a cuenta de lo que viene siendo el impuesto anual. De esta manera, el contribuyente no le va a ser una carga pesada, no le va a hacer mucho problema el hecho de que en una sola exhibición tengan que pagar los 20,000, los 80,000, los ciento y tantos mil pesos por concepto del ISR. De esta manera, el contribuyente va a ir midiendo gastos, va a ir solventando gastos para no apretarse más de lo que ya estamos y va a ir abonando mensualmente estos pagos provisionales a la cuenta del adeudo principal, a la cuenta más que del adeudo, de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. De esta manera, por tanto, la época de pago del impuesto sobre la renta es que se debe pagar, anualmente, pero para que no haya problemas al final de que no hay dinero, pueden irse haciendo pagos parciales, pagos provisionales, mensuales, a cuenta de lo que viene siendo el impuesto anual. ¿Sí, jóvenes? Bueno, esto es en cuanto a la época de pago del impuesto sobre la renta. Respecto de la tasa tributaria, compañeros, ¿cuánto es lo que debe de pagarse por concepto de impuesto a la renta? Recordemos que los contribuyentes son dos. Son personas morales y son personas físicas. Las personas morales, que son las empresas, las industrias, los centros comerciales y todo lo que implica una persona jurídica, una persona moral, la tasa es fija y sobre los ingresos que obtengan estas empresas, estas industrias, se les aplicará el 30%. Es decir, es la misma tasa para todos. Obviamente va a significar que el que va a ganar más va a tener una tasa del 30% y el que gana menos, obtiene menos ingresos, va a pagar también el 30%, pero el porcentaje o la base gravable, pues ese 30% se convierte en mayor cantidad para el que obtuvo mayores ingresos y el que tuvo menores ingresos. Es decir,
Para efectos de la declaración de los contribuyentes, personas morales o personas jurídicas o personas colectivas, se establece una tasa raza, una tasa fija, que es el 30%. Sea cual sea la persona moral, llámese comercio, llámese industria, llámese empresas de servicios o lo que usted quiera, todas ellas van a tener un gravamen del 30% sobre sus ingresos, anuales obviamente, para efectos de lo que viene siendo su tasa tributaria. De esta manera, las empresas o personas morales, todas están obligadas a aportar el 30% de la totalidad, va a la redundancia, de la totalidad de lo que vienen siendo sus ingresos. Sea cual sea la empresa, sea una industria, sea un comercio, sea lo que usted quiera manejarlo, independiente de cuál es el objeto de su actividad, que a lo mejor puede ser más lucrativa que la de otros, todas las empresas morales y las las personas colectivas, la tasa es fija para todos, que es el famoso 30% sobre lo que vienen siendo sus ganancias. Recuerda que ahorita aquí en México estamos viendo un problema entre el gobierno federal y lo que vienen siendo 10 estados de la República Mexicana, como son Jalisco, como son Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, etcétera, que de sus gobernadores están exigiendo mayor participación, mayores ingresos. Es decir, estos impuestos federales los cobra Hacienda, los cobra el SAT, dentro de lo que es Jalisco, Colima, Chihuahua, a través de sus oficinas recaudadoras. Una vez que obtiene estos ingresos, entonces los reparte a lo que vienen siendo los estados. Pero ahorita los estados están reclamando que es muy poco el dinero que se les está dando, que es muy poco la cantidad para poder sufragar los gastos y que ellos, por tanto, están requiriendo mayor número de ingresos. El argumento fuerte de ellos, aparentemente fuerte de ellos, es que estos estados como son Nuevo León, tienen por tanto ingresos muy altos, captaciones de dinero muy elevadas y muy altas. Entonces, su argumento de ellos es que yo aporto mucho dinero y sin embargo me regresas menos dinero. Es decir, me das una participación cada vez menor. Lo peor, dicen estos estados, es que yo lo mucho que te aporto, no me lo regresas a mí, sino que lo repartes entre los estados más pobres para que de esa manera puedan solventar su economía. Y es ahí en donde estos gobernadores pues consideran que es injusto que sus ingresos de Nuevo León, que es uno de los estados más ricos, con mayores ingresos, parte de esos ingresos lleguen a otros estados donde la pobreza es extrema, donde al menos el desarrollo no es como en Nuevo León. De esa manera, la tasa tributaria, insisto, para las personas morales, colectivas o jurídicas, sea cual sea su naturaleza, todas ellas van a tener que pagar una tasa del 30% sobre el valor total de lo que viene siendo su empresa. Para las personas morales, por tanto, la tasa del ISR, de forma tajante, de forma plana, de forma para todos, es del 30%. Respecto de las personas físicas, en cuanto a las personas físicas, ellas no tienen una tasa fija donde todos, sea cual sea tus ingresos, vas a pagar la misma cantidad, ¿no? Como aquí no es lo mismo la persona física que la persona jurídica después de todo nada más es una, las físicas son cientos, miles o quizás hasta millones, el porcentaje del impuesto de la renta será variable. Es decir, dependerá cuánto le voy a cobrar a los trabajadores, a los obreros, dependiendo de cuáles son sus ingresos, más yo, de cuántos son sus ingresos. Y de acuerdo a una tabla de porcentajes que está dentro del diario oficial, donde se ve ahí el tanto por ciento, si yo excedo de tal cantidad, si yo tengo menos tal cantidad, si yo duplico dicha cantidad, en donde entro yo para pagar mis impuestos. ¿Sale? A diferencia de la persona moral, que la tasa es del 30%, en la persona física número 1 va a variar. En el caso de la persona física, el porcentaje va a depender de los ingresos que de forma total el contribuyente está recibiendo de forma semanal, de forma mensual o de forma anual. Quedando claro que aunque la persona física reciba mayor ingreso, mayor dinero, hay que ver de dónde obtuvo ese dinero. De dónde obtuvo ese dinero extra para poder solventar lo que vienen siendo sus gastos.
De esta manera, las personas físicas, a diferencia de las personas morales, no van a pagar de forma anual y no van a hacerlo a tabla rasa donde todos, gran empresa, empresa pequeña, empresa mediana, macroempresa o microempresa, van a tener lo que viene siendo una tasa para efectos fija, pero para persona física va a variar y esta tasa va a ser desde el 1.92% hasta lo que viene siendo el 35%. ¿De qué va a depender que unas personas físicas paguen más y otras paguen menos? Ya lo dijimos, del 1.92 al 35%. Va a depender, compañeros, justamente de lo que son la totalidad de los ingresos de la persona física. Sobre la totalidad de los ingresos de la persona física y de acuerdo a una tabla de porcentajes que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues se determina, ejemplos, un ejemplo nada más, no tanto vigente, pero para ser explícito esta parte. Vamos a pensar, por tanto, que las personas reciben una cierta cantidad de dinero. Una persona recibe 10,000 pesos y otra recibe unos 5,000, que al año comprenderás que van a ser pues una fuerte cantidad la que reciban. Entonces, de acuerdo a los ingresos que recibe, se establece una tasa de porcentajes y en base a esa tabla de porcentajes mayor que o menor que, se le establece lo que viene siendo su tasa. Y para tal efecto varía desde el 1.92% hasta lo que viene siendo el famoso 35%, muy diferente del 30% tabla rasa, para lo que viene siendo la persona moral, la persona jurídica. Vamos a ver ahora lo que viene siendo el famoso impuesto al valor agregado, compañeros. El segundo impuesto fuerte para efectos federales o para efectos de recaudación del fisco, de la federación mejor dicho, está el impuesto al valor agregado, es decir, el famoso IVA. El IVA, a diferencia del ISR, es un impuesto que recae sobre el consumo, que grava el consumo, tanto el consumo de bienes, de artículos, de mercancías, como el de servicios. Por lo que el contribuyente que va a pagar este impuesto es el consumidor, pese a que él no es el principal obligado o no es la persona que está obligada a hacerlo. El obligado, que es la persona que tiene que hacer dicho pago, es el vendedor. Pero el vendedor en este caso traslada, transmite, transmuta esta obligación al consumidor. De tal manera que el vendedor, que es el principal obligado, va a actuar no como un deudor, sino como un intermediario entre el fisco y lo que viene siendo el consumidor final. Es decir, el comprador, al obtener el dinero de lo que valía el artículo que se adquirió, va a ser, por tanto, su nota, su percepción, su monto total, el impuesto, y de esta manera llevar a cabo lo que viene siendo la cuenta del impuesto. El obligado, que es el vendedor, actúa como intermediario entre el fisco y el consumidor final. El IVA se aplica a artículos vendidos, es decir, se genera cada vez que se compra un bien o se compra un servicio, salvo algunas excepciones, ¿sí? Ve la diferencia entre el IVA y el ISR. El IVA grava las mercancías, el IVA grava el consumo de bienes y de servicios. El IVA, por tanto, grava cuando las personas compran, las personas adquieren un bien, un objeto o adquieren un servicio. En cambio, el ISR lo que grava son los diversos ingresos que las personas tienen acceso dentro de su vida social, dentro de su vida diaria, compañeros. Si yo recibo un ingreso por concepto de sueldo, de salario, por concepto de indemnización, bueno, no dice indemnización, si por otros conceptos, entonces me aplica el ISR, salvo las excepciones que vimos al principio de la clase. Ahí lo que se grava es el ingreso, los ingresos, los beneficios que obtiene una persona. Pero en el IVA, compañeros, se está grabando el consumo, se está grabando la adquisición de bienes y de servicios. Y quien va a pagar este impuesto, por tanto, va a ser ni más ni menos que
el consumidor. El IVA se aplica a artículos vendidos, es decir, se genera cada vez que se compra un bien o se adquiere lo que viene siendo un servicio. De tal manera que todas las compraventas que hacemos usted y yo, todas ellas ya van grabadas con el IVA. De hecho, hay impuestos que cuando usted consume el artículo que es objeto de impuesto, pues no están obligados a pedírselo. El IVA, por tanto, se aplica a artículos vendidos, se genera cada vez que se compra un bien o servicio, aunque hay algunas excepciones. ¿Quiénes son los sujetos del IVA, compañeros? ¿Quiénes son los sujetos del IVA? Los sujetos del IVA, al igual que las del impuesto de la renta, son tanto las personas físicas como las personas morales, que realicen o lleven a cabo las siguientes actividades. Te recuerdo que el consumo es una actividad, es un acto que al consumir artículos o mercancías va a implicar, por tanto, la aplicación del IVA. En cambio, el ISR es el impuesto que grava las ganancias, las utilidades, los recursos económicos que recibe lo que viene siendo el contribuyente. ¿Quiénes deben pagar el IVA? Todas las personas físicas y morales que realicen ciertas actividades definidas o delimitadas, que vamos a ver usted y yo para que más o menos visualizamos. Todas las personas físicas y morales que realicen enajenaciones o adjudicación de bienes muebles y inmuebles, dado que están consumiendo, dado que están adquiriendo un producto, entonces van a causar lo que viene siendo el IVA. La enajenación o adjudicación de bienes, es decir, de artículos, de mercancías, de propiedades, de inmuebles o bien de muebles. De igual manera, se aplicará el IVA con motivo de la prestación de servicios independientes. Es decir, cuando uno mismo es su patrón, cuando uno mismo es el que crea una mini empresa y con el tiempo quizás pasemos una macroempresa. Pero la prestación de servicios independientes va a causar el IVA. Los honorarios de un profesionista, un arquitecto, un ingeniero, el pago que se le hace o la dieta que se le hace a lo que vienen siendo los diputados, senadores, incluyendo el presidente y el gobernador, son ingresos que obtiene la persona directamente, son ingresos que le permiten solventar sus gastos. Entonces, aquellas personas que tienen un trabajo independiente o servicio independiente dentro de lo que viene siendo la sociedad, de igual manera van a tener lo que viene siendo la aplicación del IVA. El arrendamiento de bienes. Hay empresas que se dedican a rentar casas, hay empresas que se dedican a rentar coches por situación de que la persona viene por una semana, necesita trasladarse, interesar a su país, y entonces se decide arrendar bienes, rentar bienes. Esa actividad de rentar bienes va a ser motivo para que se grave lo que viene siendo dicha operación y en consecuencia se aplique lo que viene siendo el IVA. ¿Sí? ¿En dónde más se aplica el IVA? El IVA también se aplica en la importación de bienes y de servicios. Es decir, muchas veces se adquieren productos del extranjero porque se tiene idea de que son de mejor calidad, de mejor cantidad, de mejor servicio, de mayor utilidad. Que todas aquellas empresas físicas, perdón, todas aquellas personas físicas o morales que realicen actos o actividades de importación de bienes y de servicios provenientes de otros países del extranjero, van a causar lo que viene siendo el famoso IVA. Y van a tener que pagar, por tanto, lo que viene siendo este impuesto. ¿Cuál es el porcentaje que debemos de pagar por concepto del IVA, compañeros? Te recuerdo que el IVA se inició en el año de 1980, es decir, ya tiene buenos ayeres en que este impuesto se creó, se estableció en los años 80. Y se creó y se estableció para sustituir al entonces existente ISIM, que era el ISIM, el impuesto sobre ingresos mercantiles. Y una forma de mantener un control del IVA es que se establece una tasa general del IVA del 16%. Toda adquisición o consumo de bienes y de servicios, compañeros,
va a implicar, por tanto, que tengan un gravamen del 16%. El 6% es la tasa general del IVA que se aplica a lo que viene siendo el consumo de productos, de artículos y lo que vienen siendo los servicios. Ese 6% se ha mantenido, no obstante que el IVA originalmente en los 80 era del 10%. Pero como te he dicho muchas veces, cada año, y de hecho ya viene el fin de año, y de hecho ya está discutiendo en el Congreso la ley de ingresos, la ley de presupuestos, hay que estar muy al tanto a través del Diario Oficial de la Federación, cuáles son los cambios estructurales que realizó dentro de lo que viene siendo el manejo de la empresa. Entonces, todos los artículos, todos los bienes que hemos mencionado, van a tener una tasa del IVA del famoso 16% primer caso. Excepcionalmente no están obligadas los contribuyentes a lo que viene siendo el 16% y maneja la famosa tabla 0 para efectos de alimentos y para efectos de medicinas. Sabemos que los alimentos y las medicinas son de primera necesidad. Y aunque durante todos estos tiempos se ha pedido por diferentes partidos políticos que no debe haber tasa cero, que debe aplicarse un impuesto para que esas medicinas, esos medicamentos, esos alimentos puedan generar un mayor ingreso al Estado. Por razones humanitarias, al menos se mantiene que estos productos, estos artículos propios para lo que viene siendo la salud de la persona física, propio para lo que viene siendo su sana alimentación y distribución de la persona física, se ha establecido la famosa tasa del 0%, que en su momento se lleva a cabo, pero que esto del 0% permite, por tanto, que la medicina no sea más cara de lo que ya es cara. Si estos alimentos y a las medicinas o medicamentos se les da esta prerrogativa, este beneficio, no es para que se derroche, no es para que se mal interprete o mal aplique, no. Es justamente un beneficio para que las medicinas que pues obviamente son de la salud, toda la gente pueda tener acceso, pueda curarse, pueda aliviarse, haciendo que la medicina al menos no sea más cara de lo que ya es. Usted y yo sabemos que si las farmacias genéricos o similares o medicinas que se están vendiendo en este tipo de farmacias han sido un éxito o al menos venden mucho, es precisamente porque esas medicinas, esos alimentos tienen tasa cero. Y por tanto no estamos obligados a pagar por concepto de ello un impuesto que a la larga no vamos a obtener los beneficios directamente, sino que te dije desde el principio de manera indirecta. Y de manera que nosotros podamos tener esos artículos. Pero reitero, al menos por el momento, casi es que yo desde que tengo uso de razón, desde que apareció el IVA, se ha ido aumentando el IVA. El IVA originalmente era el 10%, pues subió al 12%, subió al 18% y actualmente mucha gente está reclamando que se elimine la tasa cero para medicamentos y alimentos. Y que todo medicamento y todo alimento también genere un ingreso hacia el Estado, genere por tanto una carga tributaria. Desde ese punto de vista es correcto, pero el punto de vista es que se va a afectar una gran cantidad de población que muchas no tienen ni para poder vivir o poderse alimentar. Entonces, aumentar así sea el 2, el 3%, implicaría por tanto un gasto más, un dinero más a lo que vienen siendo los trabajadores. Dada la naturaleza de lo que son las medicinas, la importancia de las medicinas y la importancia de los alimentos, se establece por tanto que la tasa sea del 0%, evitando con ello que si establecemos una tasa del 5, del 10, del 20%, esta es otra de las causas por las cuales se dan los aumentos de precios. Se incrementa lo que viene siendo el producto, precisamente por la aplicación de una tasa del 10, del 12, del 15%, para poder satisfacer lo que vienen siendo las necesidades. Como puedes ver, compañeros, el IVA junto con el impuesto a la renta son los prototipos o los iconos de impuestos principales o mejor representativos de lo que vienen siendo los impuestos.
Y esos dos impuestos son los impuestos federales, es decir, que solamente la Federación, el SAT y Hacienda pueden recaudar, pueden cobrar. Y que en base a sus facultades pueden exigir a los evasores de impuestos, a las personas que llevan una doble contabilidad, el pago correcto, el pago justo de lo que viene siendo ese dinero. Te recuerdo que los impuestos, compañeros, se generan con la intención de que el Estado pueda tener dinero y pueda por tanto solventar los gastos de lo que viene siendo gobernar a un país, dirigir a un país. Y para no tener este problema, pues entonces se establece lo que viene siendo la tasa especial del 0% para alimentos y para medicinas. Te decía yo que por eso los medicamentos genéricos o similares, las del doctor Sime, perdón por el corte comercial, y otro tipo de empresas, se ven beneficiadas porque, insisto, y algunas medicinas de especialización para casos especiales, situaciones de enfermedades extraordinarias, el gasto de las medicinas es grande. Y una forma de ayudar a estas personas es tratar de que lo que se les da por concepto de IVA en cuanto a bienes, en cuanto a lo incautado, la tasa siga permaneciendo en el 0%. Si algún día a futuro aumenta la tasa del IVA del 16 al 18, al 20, al 24, pues tú más o menos ve visualizando lo que implica todo esto. Ve lo que va implicando los gravámenes, los impuestos a las personas físicas y jurídicas, que de alguna manera nos están quitando parte de nuestro dinero, pero tienes tu razón, porque aunque nos la quitan, se supone que el gobierno, o mejor dicho, sí el gobierno nos la regresa indirectamente, bien sea construyendo hospitales, bien sea construyendo centros comerciales, centros deportivos, haciendo otras cosas para que de esta manera se obtengan los ingresos. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos la clase. La primera clase, obviamente vendrá la segunda clase, y con esto terminaríamos lo que es siendo derecho fiscal. Para después conectarnos a Zoom, de lo cual te pido de manera muy especial que te que te conectes a Zoom después de la clase y ahí podamos atender cualquier duda, cualquier aclaración, porque te reitero que hoy es la última clase, me han hecho la penúltima clase de derecho fiscal que vamos a completar ahorita la siguiente con lo que viene siendo la parte final de los impuestos federales. Sale, Juan, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo la siguiente clase de derecho fiscal, la siguiente y la última clase de derecho fiscal.